Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, la verdad que hoy podemos ver cómo nuestras instituciones están destruidas. Qué orgullo para los venezolanos, herederos de las gestas independentistas de Simón Bolívar, era el que nos producían unas Fuerzas Armadas independientes, soberanas, pero hemos escuchado hoy el informe de cómo incluso actores externos a nuestro país persiguen y tienen detenidos a oficiales y a soldados venezolanos. ¡Qué indignación! También hemos visto cómo viven en las situaciones más precarias nuestros abuelos. Robaron los dineros en Venezuela, destruyeron el aparato productivo. Y ahí es la institución que nos toca hablar hoy, porque para nosotros los venezolanos, PDVSA también era un orgullo, era un ejemplo de lo que éramos capaces de hacer. Habíamos convertido a PDVSA en una de las transnacionales más importantes de petróleo del mundo. Y hoy lo que queda es un despojo. Si PDVSA no estuviera en esas condiciones, si PDVSA no hubiese sido manejada como ha sido manejada, si no hubiese sido fruto de un asalto, yo estoy seguro que habría los recursos necesarios para que no solo nuestros abuelitos, sino para que nuestro país tuviera un soporte para poder afrontar la crisis económica, social y humanitaria que tiene Venezuela. Y lo grave de esto es que a pesar que la destrucción de PDVSA es evidente y la hemos denunciado aquí en reiteradas oportunidades, eso no cesa. PDVSA hoy no ha logrado detener la caída de la producción. Lo hemos dicho aquí, son 50.000 barriles diarios al mes que más o menos dejamos de producir. Hay un estimado de que continuar la política de Quevedo y de Maduro en PDVSA estaremos llegando a producir apenas 900.000 barriles diarios de petróleo. Eso es duro y criminal para un país hoy que, devastada su producción nacional, sus ingresos prácticamente dependen del tema petrolero. Quevedo ha sido, como los otros presidentes, nefasto para la industria. ¿Y qué es lo que ha hecho Maduro? Como con todos los que han acabado con las instituciones públicas, lo ha ratificado y le ha dado un decreto plenipotenciario, el decreto 3268. Por eso es que es nuestro deber hoy, como diputados, declarar ese decreto nulo, que quede claro para las empresas petroleras internacionales, que quede claro para los gobiernos que en todo caso las acciones que tome Quevedo, que no tengan que ver con nuestras leyes y que estén soportadas en ese decreto, son ilegales. Que quede claro también para esos funcionarios de PDVSA, de que tarde o temprano ellos tendrán que presentarse a la justicia por haber acabado una industria que era fundamental para resolver la crisis de Venezuela. Hoy hablamos que PDVSA debe estar por comprar para junio 900.000 barriles de nafta, de diésel, de propano. Esa es la situación en la cual ha quedado nuestra industria, refinerías destruidas, pozos que ya no producen lo que debieran producir y los que no están cerrados o los taladros no funcionan. Y nada ocurre para que eso cambie. Nada ocurre para que nuestros abuelitos mejoren sus condiciones de vida. Nada ocurre para que nuestros niños dejen de morir por desnutrición. Nada ocurre para que la economía sana, porque nada ocurrirá mientras Maduro esté en el poder. Así que le toca a esta Asamblea Nacional, el último faro de democracia, la última luz de libertad en Venezuela, alzar la voz y volver a empujar duro para que el pueblo venezolano recupere su libertad y su futuro. Ese es el rato de nosotros los venezolanos. Así que, señor Quevedo, señores funcionarios de PDVSA, esas riquezas
Muchas ya se le han robado, pero las que quedan son del pueblo venezolano para que cuando llegue el cambio. Así que hoy les declararemos nulo ese decreto para que Venezuela pueda avanzar cuando el cambio en democracia llegue. Gracias al diputado Jorge Millán por su intervención. Y tiene la palabra el diputado Francisco Sucre. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Muy buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas diputados. Bueno, efectivamente, como decía nuestro colega diputado Millán, este tema lo hemos discutido ya en reiteradas oportunidades. Estamos hablando de un decreto. Primero quiero ponerles en contexto la situación en estos momentos de la industria petrolera. La industria petrolera en estos momentos, ustedes saben, está produciendo 1.400.000 barriles. Desde que el presidente Chávez llegó al poder, hemos visto una caída en la producción del 57%. De ese 57%, desde el año 99 al año 2013, fecha del fallecimiento del presidente Chávez, la caída fue en 14 años de 25%. En estos 5 años del presidente Maduro aumentó la caída al 32%. Es decir, el alumno superó con creces al maestro en la destrucción de PDVSA. Una caída del 57%. En estos momentos estamos produciendo 1.400.000 barriles y la caída de producción mensual es de 50.000 barriles día. A este ritmo, en el mes de diciembre, estaremos produciendo más o menos entre 900 y 1 millón de barriles. Pero el grave punto para Venezuela es que ese 1 millón de barriles que vamos a estar produciendo en diciembre ya están comprometidos. La deuda irresponsable que se adquirió con Rusia y con China se lleva 400.000 barriles. El mercado interno, 400.000 barriles más. El convenio con Cuba, que está en 60.000 barriles. Es decir, a finales de año no vamos a tener un solo barril de petróleo del cual generar caja. Pues yo no sé cómo va a ser esta dictadura para financiar sus programas sociales, para comprar los productos que compran en el extranjero para las cajas CLAP, porque no vamos a tener ni un solo dólar que poder tener en Venezuela, porque estamos hablando que en Venezuela el 96% del ingreso en divisas proviene del ingreso petrolero. Así que hoy estamos apenas vendiendo 500.000 barriles de petróleo al día, que generan caja. Eso era más o menos lo que Venezuela producía y exportaba en el año 1928. Es decir, hoy, en el año 2018, estamos vendiendo prácticamente lo mismo que Venezuela vendía en el año 1928, cuando Venezuela tenía 3.2 millones de habitantes y hoy Venezuela supera los 30 millones de habitantes. Ahí está la respuesta de la situación de penuria económica, la respuesta a la situación muy comprometida que tiene nuestra economía. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno ahora? Pretenden, a través de un decreto ilegal e inconstitucional, darle facultades al presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, que lo convierte en una especie de procónsul contemporáneo en Venezuela, la figura más poderosa en materia petrolera, que yo creo que ni Rockefeller tuvo poderes como los que tiene hoy el ministro Quevedo, que fue ratificado en el puesto hace unos días cuando ilegalmente vino el presidente Maduro a hacer un show de juramentación ante Venezuela y el mundo después del fraude del 20 de mayo. Entonces, estos poderes evidentemente van mucho más allá de lo que establece la propia Constitución. Este decreto le da estos poderes extraconstitucionales a Quevedo y lo convierten en esta superfigura que puede inclusive cambiar la norma de PDVSA, puede hacer lo que quiera con PDVSA. Y resulta que PDVSA es una industria, es una empresa que está constitucionalizada en su artículo 301 y pretenden a través de un decreto que a su vez
se fundamenta en otra ilegalidad, que es el decreto de emergencia económica. Ese decreto de emergencia económica que se aprobó por primera vez en enero del año 16. La Constitución establece muy claramente que las emergencias económicas pueden durar 60 días prorrogables por 60 días más, es decir, un máximo de 4 meses. Y Venezuela lleva ya 26 meses de decreto en decreto. Y este decreto que le da estos poderes a Quevedo se fundamenta en el decreto de emergencia económica renovado, que fue el número 13º de enero de este año, y que esta Asamblea Nacional rechazó el 16 de enero. Es decir, se fundamenta sobre una ilegalidad. Y permítame, señor presidente, colegas diputados, una de las cosas más graves que establece este decreto, por lo que esta Cámara debe votarlo nulo y advertirle a las empresas petroleras del mundo y advertirle a los funcionarios de PDVSA que a través de este decreto, que yo lo califico como el acta de defunción de PDVSA, que tiene 2 pilares fundamentales. Uno, bueno, terminar de acabar con esos despojos que hablaba el diputado Millán, esas ruinas que han dejado PDVSA, y darle una patente de corso, un fast track a la corrupción. Corrupción que, por cierto, ha comprometido 180.000 millones de dólares que se han robado de PDVSA, de los cuales ya se han comprobado 60.000. Y esta Asamblea Nacional, desde la comisión especial que preside el diputado Juan Guaidó y de la cual yo soy miembro, seguimos investigando el resto de 60.000 hacia 180.000, pero el cálculo más o menos es ese. Este decreto, entre las cosas más graves, establece, le da la facultad al ministro de crear, suprimir o efectuar modificaciones a las empresas del sector público petrolero, incluida PDVSA. Y esto, por supuesto, mediante de un acto de excepción, de un estado de excepción, de emergencia económica. Entonces pretenden otorgarle facultades de organización institucional en forma absoluta y permanente, contrariando lo que es un estado de excepción. Otra de las perlas es, en el artículo 5 establece que mediante la modalidad de contratación directa, sin licitación, simplemente a capricho de quienes hoy siguen hundiendo a PDVSA, se pretende, bueno, vean ustedes, la ejecución de obras de infraestructura, la adquisición de servicios integrales de perforación, mantenimiento de pozos, limpieza, estimulación, cañones, bueno, una cantidad de cosas que establece aquí que se pueden dar por contratación directa. Venezuela está urgida en estos momentos de recuperar su industria petrolera. Aquí se requiere de una reforma energética integral que tiene 3 objetivos y debe tener esos objetivos. Lo primero es resarcirle a Venezuela y garantizarle a Venezuela para las próximas décadas seguridad energética que hoy no tiene. No la tenemos. Hoy dependemos de importaciones, un país productor de petróleo importando gasolina, importando diluentes para poder mezclar ese petróleo pesado que tenemos en la faja. Aquí se dice que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, eso es cierto, pero resulta que el 80% de esas reservas son petróleo pesado y extrapesado, y se necesita de diluentes, se necesita de materiales especiales para poder mezclar ese petróleo. Entonces, lo que se requiere en Venezuela es esa reforma energética integral para garantizar seguridad energética. En segundo lugar, atraer inversiones y atraer tecnología para nosotros poder ser eficientes en la explotación y el suministro del combustible interno en Venezuela. Y el tercer punto fundamental tiene que ver con la transición a las energías limpias. Requerimos de una política petrolera consensuada para los próximos 30 años. Y este decreto que hoy esta Cámara va a declarar, a votar nulo, lo que pretende es continuar esta destrucción indiscriminada de la principal industria de Venezuela, que pasó de ser la segunda industria petrolera del mundo en el año 98 a ser hoy la número 18. Hoy estamos viendo una producción en permanente caída, son más de 2 millones de barriles que ha caído la producción petrolera en Venezuela, compañeros diputados,
y esto es extremadamente grave. La situación financiera de Venezuela en los próximos meses va a ser absolutamente inviable. No tenemos la posibilidad de aumentar la producción. La meta que ha anunciado el presidente Maduro y que le ha exigido al ministro Quevedo es aumentar en 1 millón de barriles. Eso es absolutamente imposible. Para nosotros poder aumentar 1 millón de barriles la producción se requiere de una inversión de por lo menos 90.000 millones de dólares. Y este es un gobierno quebrado que no tiene ni siquiera 212 millones de dólares para pagar el Banco Interamericano de Desarrollo, que suspendió los préstamos a Venezuela por 200 millones de dólares que se le deben al banco. Tenemos la deuda de ConocoPhillips de 2.040 millones de dólares. Y la deuda de PDVSA la han aumentado irresponsablemente en 1.600%, que pasó de 5.000 millones de dólares en el año 98 a precisamente 90.000 millones de dólares. Eso que debe PDVSA hoy irresponsablemente, después de haber destruido la producción, es lo que se necesita para poder aumentar la producción. Y para poder aumentar la producción, evidentemente se necesita inversión, pero esa inversión en este contexto no va a llegar a Venezuela. Y por eso nosotros desde la Comisión de Energía y Petróleo hemos acordado la constitución de una subcomisión especial para estudiar toda la reforma legal que se tiene que hacer en este país al marco fiscal, al marco jurídico de los hidrocarburos, para poder, cuando tengamos un cambio de gobierno, que yo sé que va a ser próximamente, cuando tengamos un cambio político que le abra las puertas a este país al progreso y a la prosperidad, poder entonces tener ya lista esa reforma energética que nos permita recuperar el tiempo perdido y volver a posicionar a PDVSA entre los primeros lugares de las primeras empresas mundiales de petróleo y poder monetizar esa gran reserva petrolera y convertirla en calidad de vida para nuestros ciudadanos. Así que, señor presidente y colegas diputados, hoy esta votación es sumamente importante y que sepa el mundo que todas las contrataciones que se hagan en el marco de ese ilegal, doblemente ilegal decreto no van a ser reconocidas por futuros gobiernos que vengan en el futuro próximo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Francisco Sucre, por su intervención. Está anotado el diputado Kerry Mavare, en el derecho de palabra. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios y el pueblo de Venezuela en general. Ese pueblo al cual nos debemos. Ese pueblo que, como en carne propia, sufrimos la destrucción de la industria petrolera. Soy uno de 7 hermanos que fue levantado por un joven trabajador petrolero que ha hecho eso durante los 32 años de mi vida. Levantarnos a todos y cada uno con una empresa que en otrora era pujante. Una empresa que sirvió para que con mucho esfuerzo, como miles de venezolanos, pudiéramos tener un hogar, una casa digna, construida sin regaladera, construida con el esfuerzo de una parada de planta o de un mantenimiento preventivo, que se alimentó durante los años que aquel beneficio para los trabajadores petroleros que existía, como lo era el comisariato, servía para dar alimento no tan solo a la familia del trabajador, sino que era tanto y alcanzaba para tantos que los vecinos y los familiares también se beneficiaban. De esos que pudimos ir, aunque no fue mi caso, a escuelas subsidiadas por PDVSA, que lo hacía para con sus escuelas de la institución petrolera, así como la ayuda permanente que se daban a las instituciones públicas que quedaran en sus adyacencias. A esa PDVSA que veíamos como en noviembre, y con esto ya voy dando luces, porque procedo como representante del pueblo de Paraguaná, del estado Falcón, donde nos sentíamos orgullosos de decir que era la tierra donde funcionaba el centro de refinación más grande del mundo, junto a Bajo Grande, desde donde se enviaba el petróleo y el gas para que estas refinerías funcionaran y produjeran cerca del 80%
del combustible del país y hoy simplemente han quedado como monumento de la corrupción que quiere seguir imperando. Hoy se ha producido una desbandada terrible de jóvenes amigos y de alto personal técnico que está prestando sus funciones en el norte de nuestro continente, al sur, en nuestros vecinos más cercanos que pasan a ser principales exportadores cuando hace 5 años esto era impensable. Y hoy nosotros, desde ese estado, que al igual que el resto de Venezuela, produce o refina o embarca en tanqueros el petróleo que debiera ser el motor fundamental de nuestra economía, sirvió durante 20 años para enriquecer a unos pillos. Y hoy la industria no tiene ni cómo pagar las deudas, ni cómo hacer mantenimiento para que no ocurran los desastres como el ocurrido en Falcón en el año 2012, con casi 50 muertos, una destrucción galopante a sus alrededores que hoy todavía espera por ser resarcida. Y como lo dijo el difunto presidente, el show debe continuar. No se me olviden aquella frase, porque quienes no fuimos afectados directamente acudimos a aquella zona a ayudar, a prestar socorro a quienes también tocó evidenciar que el desastre en la infraestructura hospitalaria, el desastre en la infraestructura de protección, como protección civil y bomberos, fue insuficiente ante aquella catástrofe. Después de aquel anuncio, hoy todavía estamos esperando aquella PDVSA que se encargaría de crear la unidad de traumatología. 6 años después no se ha colocado la primera piedra y hace una semana estuvo a punto de ser cerrado, clausurado, la principal institución de salud de la península de Paraguaná, como lo es el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. Estas tantas cosas nos dicen que este problema político se nos ha encajonado a nosotros, los dignos representantes de este pueblo, para que no le demos una solución jurídica, para que no le diéramos esta solución que desde la presidencia de Henry Ramos Alud, seguida de Julio Borges, y ahora con el doctor Barbosa, tenemos la esperanza de darle una solución jurídica. Pero ahí están las sillas vacías de quienes en el 2015 recibieron el mismo mandato que nosotros. Ponerle freno a la crisis más terrible por la que ha atravesado nuestro país. Nosotros lo entendimos y pujamos y dimos pasos agigantados para lograrlo. La corrupción enquistada no tan solo en lo económico, sino en las instituciones con las que este gobierno pretendió acabar y que la única que le ha quedado hueso sano somos nosotros y sintámonos orgullosos de eso, pero hagamos valer con responsabilidad la responsabilidad que tenemos. Se nos encajonó desde todos lados para que esto no fuese así. Y como lo decía el colega compañero de Falcón, que en el primer punto hizo una intervención magistral sobre cada uno de los puntos de cómo nos torpedearon, nosotros podemos decir hoy que intentaron nuevamente encajonarnos el pasado 20 de mayo. Intentaron con 16 millones de supuestos carnés de la patria doblegar al pueblo para que acudiera y votase por ellos. Aún así, después del cacareo de los 16 millones de carnés, de la expectativa de 10 millones de votos, no llegaron ni siquiera a 5 y tuvieron que inflar la cifra donde el resto de los candidatos no pudo colocar testigos. Esa es la verdad de un pueblo que se le rebeló. Pero nosotros tenemos que también, queridos compañeros parlamentarios, escuchar lo que el pueblo gritó con su silencio ese domingo. Y que no tan solo fue un mensaje para el gobierno, que el pueblo tiene bien claro que ha sido el causante de la crisis y por ello se divorció completamente y los resultados lo demuestran, sino también fue un mensaje a nosotros, con quien gran parte del pueblo está molesto porque entiende que no hemos sabido llevar la lucha, que a veces pareciera que privilegiaron los intereses personales
ante el interés colectivo y no supimos en unidad toda sobrepasar los obstáculos que uno a uno fue colocando el régimen. Es por ello, compañeros, que tenemos que estar bien atentos a ese mensaje en dos direcciones que envió la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela el pasado 20. Y entender que esa molestia con nosotros es porque después de estar pidiendo elecciones anticipadas, después de saber que constitucionalmente en el año 2018 se debían producir elecciones presidenciales, llegamos al 1 de enero de ese año, de este año, sin un líder único que representara nuestra bandera de lucha, sin un plan único que nos abrazara a todos para salir del régimen y para después de salir del régimen. Y hoy ese pueblo, que estoy seguro no se ha divorciado de nosotros, espera de nosotros pasos certeros y agigantados, espera que se imponga la grandeza de nuestros políticos y de la política, espera que paremos con un plan certero la diáspora, el sobrevivir en el que se encuentran millones de venezolanos, en el padecer de hambre y mengua en los hospitales en el que se encuentran otros tantos, y lo más triste que estamos viviendo todas y cada una de las familias de este país es el tener que despedir a diario a jóvenes y a no tan jóvenes que van a buscar horizontes y remesas para poder mantener a la familia que casi muere en su país. Esa Paraguaná de la cual vengo está muriendo de hambre, de sed. Esa Paraguaná ha quedado sin técnicos para rescatar esta industria petrolera y nosotros con la alta política debemos proponer un plan estratégico. Esa Paraguaná está esperanzada, queridos compañeros, en que nosotros le demos una respuesta política a esto, y tiene que basarse en 4 puntos fundamentales en los que desde hace ya varias semanas hemos venido proponiéndole al país. 1, y yo celebro que el diputado Tomás Guanipa esta mañana en un programa de opinión así lo hiciera. 1, que el líder único de la oposición necesario no sea impuesto, no sea sacado de la magia, sino que sea el pueblo en elecciones primarias abiertas, decida cuál es el líder que debe encauzarnos a todos, cuál es la responsabilidad para poder ir con ese líder a proponer la solución a esa PDVSA que está maltrecha. 2, la eliminación, presidente, la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido el terror y el desastre más grande por el que ha atravesado nuestro país. 3, sentarnos todos los especialistas, como Sucre, que ha hecho una intervención y ha girado por el país abiertamente, abriéndole los ojos a los venezolanos de cómo vamos a rescatar este país cuando esta pesadilla pase. Ir a un gran pacto nacional de la economía y convencer a ese gobierno que hoy está acorralado, sin pueblo, sin dinero, y estoy seguro que hasta sin militares, porque creo en la honestidad y en la reserva moral dentro de la Fuerza Armada Nacional, obligarlo a la eliminación del control cambiario, a la eliminación del control sobre los precios y por supuesto con ello la eliminación de la ley de precios injusto que arruinó a comerciantes, que arruinó a empresarios, que arruinó a alcaldías por no tener ya ingresos y que arruinó a todo un país. En Paraguaná fuimos sede de lo que se llamó el Dacazo en el año 2013. Ese Dacazo partió la historia económica del país en un antes y un después. Allí supieron hasta dónde eran capaces de llegar y lo hicieron. Y lo cuarto, para darle garantía a aquellos que están de aquel lado y que están perseguidos por su propia gente, incluyendo las Fuerzas Armadas y los altos funcionarios, que desde esta asamblea, ciudadano presidente, si queremos recuperar PDVSA y el país todo, proponerle a aquel sector que tiene miedo de unirse a lo que tiene que ser un cambio que no debe parar nadie, una ley transicional de justicia que le permita a aquellos que no han cometido crímenes de lesa humanidad, de corrupción y de narcotráfico, sentirse que de este lado no van a vivir la penosa persecución
que durante 20 años nosotros nos hemos calado, y que a partir de ese momento y de ese cambio que debe darse para que todas estas cosas que no son sueños sino visiones puedan lograrse, ellos también formarán parte, los buenos, los que quieren este país, que de aquel lado hay muchos, para poder recuperar esto. Que se vuelvan a abrir nuestras fronteras para que regresen quienes se han ido. Que vuelvan nuestros emprendedores y nuestros empresarios a creer en este país para volver a invertir, generar empleo de calidad y que nuestros cerebros no se sigan yendo, pero ello dependerá del mensaje claro que nosotros, todas y cada una de las fracciones que estamos en oposición, le presentemos al país bajo el esquema que yo hoy he dado. Quiero darle las gracias a todos ustedes por el tiempo extendido, pero era necesario. Ciudadano presidente y al pueblo de Venezuela, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Ustedes con sus acciones nos obligarán a los políticos a servirles y serles útiles de verdad. Muchísimas gracias y que Dios bendiga esta lucha. Muchas gracias al diputado Kerry Mavarre por su intervención. Y para culminar el tratamiento de este punto, tiene la palabra el diputado Oscar Ronderos. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Debo empezar por decir que voy a intentar concentrarme en el tema estrictamente petrolero. No creo que no tengamos tiempo para hablar de todo el tema económico. Pero debo empezar por decir que el gobierno del presidente Maduro y del expresidente Chávez lograron acabar con la máxima aquella que decían que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera y que el mejor segundo negocio del mundo era una empresa petrolera mal administrada. Estos señores han demostrado que era posible acabar con una empresa petrolera y que era posible acabar con PDVSA como la tercera petrolera del mundo en algún momento fue durante el periodo de la democracia civil venezolana. Después de un presidente de PDVSA prófugo dicho por el propio gobierno, después del latrocinio del señor Ramírez en PDVSA, después del último ministro y el último presidente de PDVSA presos por su propio gobierno, el señor Martínez y el señor Del Pino, después de la disminución del 40% de la producción petrolera diaria, lo que implica una disminución de recursos inmensa en cuanto al ingreso diario por materia de petróleo. Hoy, por primera vez, Venezuela no vive del ingreso petrolero. Hoy, por primera vez, Venezuela vive del ingreso producto de la extracción del oro en el sur del país, con las consecuencias en materia ambiental que todos conocemos. Pero además, pareciera que este decreto intenta incurrir exactamente en la misma conducta que el gobierno ha venido teniendo en el tema petrolero. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque cada uno de los dispositivos de ese decreto es manifiestamente inconstitucional. Ya lo decía Francisco Sucre y decía que era ilegal. No, Francisco, es inconstitucional el decreto. ¿Por qué? Porque se funda en un decreto de emergencia que ha superado los 90 días que la Constitución le da como posibilidad, más los 90 de la prórroga. Es decir, está fundado en un decreto de estado de emergencia, de estado de excepción en materia económica, que no ha podido ser prorrogado por más de ese tiempo y que además fue rechazado por esta Asamblea Nacional. Ese es el primer motivo de inconstitucionalidad de ese decreto. Pero segundo, donde se ha cometido un latrocinio tan grande que ellos mismos reconocen, cuando están persiguiendo a los 3 últimos presidentes y a los 3 últimos ministros, algunos de ellos presos, otorgan una patente de corso al nuevo presidente de PDVSA para que no haga licitaciones. Dice que está exento del procedimiento de licitación y se le autoriza para que se violente todo el proceso de licitaciones en un decreto manifiestamente inconstitucional e inferior en rango a la ley de contrataciones públicas. Pero bueno, por si ello fuera poco, además en una PDVSA donde desde que se saca el petróleo del pozo hasta que se vende en el dispensador, depende del gobierno. Y hoy no hay gasolina, tenemos crisis con el tema de la gasolina, y no hablemos del tema de los lubricantes y los aceites, que eso es absolutamente imposible de conseguir. Por eso la paralización de nuestro transporte público. Pero esa situación con el tema PDVSA es importante advertirla porque pueden agarrar a más de uno en su buena fe. Las empresas que vengan en asociación estratégica con el gobierno venezolano, tal como lo establece la ley, de no ser aprobado ese contrato de interés público nacional por esta Asamblea Nacional, sería manifiestamente inconstitucional y puede ser desconocido por la República ahora o en cualquier otro momento en que la situación en Venezuela cambie. Es por eso necesario advertir a quienes pretendan hacer asociaciones estratégicas, a quienes pretendan asociarse con el Estado que hoy anda apurado buscando
el financiamiento para la exploración y explotación del petróleo, que esa situación, cualquier convenio que firmen con el gobierno venezolano no aprobado por esta Asamblea Nacional, sería manifiestamente inconstitucional. Es decir, pareciera que el gobierno continúa en su política errática con el tema petrolero y pareciera que quisiera promover la corrupción en vez de intentar atajarla. Es todo, señor presidente. Muchas gracias al diputado Rondero por su precisión y por el buen uso del tiempo. Entiendo que por secretaría hay una propuesta de acuerdo. Si existe, por favor, dale lectura. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo sobre el inconstitucional decreto que le otorga poderes extraordinarios al presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. Considerando que la producción petrolera de Venezuela ha venido registrando una caída sistemática y sostenida desde 1998, la cual se ha magnificado entre diciembre de 2013 y abril de 2018, cuando Venezuela perdió 849.000 barriles diarios de petróleo, equivalente a 36% de la producción petrolera. Considerando que el deterioro de la industria petrolera en general y de PDVSA en particular obedece a un modelo de gestión del negocio petrolero caracterizado por la corrupción y la ineficiencia, todo lo cual se ha traducido en disminuciones del potencial de producción, la falta de inversión y la acumulación de una deuda financiera y comercial impagable que cuestiona la viabilidad de la empresa. Considerando que como resultado de la declinación de la producción en 2017 y durante el lapso enero-marzo de 2018, Venezuela dejó de exportar aproximadamente 397.000 barriles diarios de petróleo, que a los precios promedios de esos periodos implicaron un sacrificio en ingresos en divisas que se dejaron de percibir, equivalentes a 4.817 millones de dólares, monto que hubiese servido para importar medicinas y alimentos. Considerando que la caída de la producción petrolera no solamente ha tenido un efecto negativo sobre los ingresos en divisas, sino también sobre la actividad económica, profundizando la recesión de la economía. Así, la disminución de la producción petrolera de 2017 tuvo un efecto sobre el contractivo, el PIB superior al 5%. Considerando que desde el 26 de noviembre de 2017, fecha en la que Nicolás Maduro nombró al general Manuel Quevedo como presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, se ha acentuado el mal manejo de la industria petrolera y la producción ha colapsado al contraerse en 160.000 barriles diarios, lo que significa una declinación de la producción de 53.000 barriles diarios entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Considerando que el 12 de abril de 2018 Nicolás Maduro emitió el decreto 3.268, publicado en la Gaceta Oficial número 4.136, con el objeto de establecer un régimen especial y transitorio para la industria petrolera, basado en el decreto de emergencia económica, el cual no fue aprobado por la Asamblea Nacional. En consecuencia, todos los actos y acciones que se ejecuten con fundamento en dicho decreto deben ser considerados nulos de nulidad absoluta. Considerando que mediante el decreto mencionado se le otorgan poderes plenos al general Manuel Quevedo, violándose la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dado que en el artículo 3 del citado decreto se faculta al ministro y presidente de PDVSA para crear, suprimir o efectuar modificaciones a las empresas del sector industrial petrolero, incluida PDVSA. Igualmente, se acuerda que el ministro y presidente de PDVSA podrá crear o suprimir las comisiones de contrataciones de PDVSA y sus empresas, y también cambiar los estatutos sociales de las empresas del sector petrolero. Considerando que la estructura accionaria de las empresas petroleras en las cuales PDVSA tiene participación fue aprobada en su momento por la Asamblea Nacional al ser contratos de interés nacional, conforme con el contenido del artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por tanto ningún decreto del gobierno puede derogar una norma de rango constitucional. Considerando que el artículo 5 del decreto contempla la selección de contratistas bajo la modalidad de contratación directa para una variedad de equipos, insumos y bienes de capital de la industria petrolera que puede realizar el ministro y presidente de PDVSA en clara violación de la ley, al suprimirse de hecho en esos casos las demás modalidades de contratación y tener en cuenta las categorías, supuestos y parámetros que establece el decreto con rango, valor y fuerza de ley
de Contrataciones Públicas para efectuar la selección del contratista. Acuerda. Primero, declarar nulo el decreto número 3268, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 4136, por cuanto el mismo viola abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que todo contrato debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Segundo, informar a los directivos de las empresas petroleras extranjeras y a sus respectivos gobiernos que la suscripción de cualquier contrato o convenio basado en el decreto número 3268, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 4136, carece de legalidad y por tanto... Bien, amigos de BPI, era la sesión ordinaria de este día 29 de mayo de la Asamblea Nacional, en el que se debatieron 4 puntos, entre ellos la amenaza al diputado Tomás Guanipa, quien presuntamente se había develado un plan para asesinarlo. De la Asamblea Nacional emitió o aprobó un acuerdo en el que se exige protección al diputado Tomás Guanipa, así como la petición al gobierno de Colombia para que brinde protección al testigo quien indicó o dio la información sobre este plan. Nosotros vamos a seguir muy atentos de todo lo que ocurra acá en la Asamblea Nacional, pero por los momentos los invitamos a la transmisión especial de la sesión de la Organización de Estados Americanos, en la que contará con paneles de expertos y se presentará un informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano. Vamos a dejarlos entonces con la sesión de la Organización de Estados Americanos, la información que tenemos hasta el momento.